Y por último, la osmolaridad urinaria. Y ven estas líneas como tienen una correlación prácticamente perfecta. Es decir, que cuando más o menos estamos orinando 2 litros al día, la osmolaridad urinaria es cercano a 800. Hay diferentes reglas para esto, ¿no? Desde la multiplicación de 35 por las 2 últimas unidades de la densidad en el ego, o más o menos multiplicar 100 por cada 10 kilos de peso. Y eso significa más o menos una osmolaridad plasmática de 2,80, 2,88, 2,90 más menos 10, ¿no? Eso es prácticamente perfecto, pero fíjense, si alguien orinaba más o menos 10 litros, eso significaría una densidad urinaria u osmolaridad urinaria muy baja, y también un punto para la secreción de antibiótica también totalmente alterado, cercano a los 2,80. Así que eso es más o menos a grandes rasgos, una percepción del problema, ¿no? Si alguien orina 2 litros, que eso es normal, la osmolaridad urinaria debería ser de 800, pero si orinas hasta 8 litros, podría ser incluso hasta de 100, o sea, súper, súper diluida. Y vean, el riesgo de hiponatremia prácticamente incrementa con la edad. Adquirir en el hospital en barras azules, o adquirir durante la hospitalización al ingreso en barras verdes o azul verde. Y como pueden apreciar en el eje de las X, mientras más edad hay, específicamente más de los 60 años, empieza a incrementarse significativamente el riesgo de tener hiponatremia. ¿Y por qué razón el anciano tiene más susceptibilidad a desarrollar hiponatremia? Una de ellas puede ser, obviamente, porque el riñón puede manejar menos las cargas de agua. Eso es un envejecimiento probablemente que sea normal, ¿no? Y eso se sinergiza aún más cuando se consumen antiacidas o analgésicos. La otra es que la expresión en el túbulo renal del sodio, potasio 2-cloro está mal expresada o inapropiadamente expresada. Y por último, que el agua corporal total es menor. Y existen un montón de cosas que hacen hiponatremia, y sobre todo este clásico síndrome del CIHAD, ¿no? Tan difícil de tratar e inclusive de diagnosticar. Ven estas columnas largas de exámenes de manera... yo quise poner esta diapositiva así como se ve para describir lo difícil que es hacer un abordaje completo de las causas de hiponatremia. Vean todas las causas de neoplasias que la causan, que es la primera columna: problemas pulmonares, desinfecciones, tuberculosis, alteraciones del sistema nervioso central, un montón de medicamentos. Y alguna vez escuché algunas frases de medicamentos que causan hiponatremia, como todos los antis. Por ejemplo, antidolor, que son los AINE. Por ejemplo, antidepresivos, como es la fluoxetina, nada más el 2% lo hacen. Anticomiciales, es decir, antineoplásicos. Muchos antis causan hiponatremia. Y muchas otras causas, como por ejemplo náusea, el puro dolor, el puro estrés, ¿no? Así que para hacer un diagnóstico, por ejemplo, de CIHAD, que es de las causas más comunes, tenemos algunos criterios que son prácticamente obligatorios y otros que ayudan al diagnóstico, como por ejemplo uno de ellos, por la osmolaridad plasmática baja, menos de 2,75. La otra, que la concentración urinaria inapropiada a una hiposmolaridad, es decir, por ejemplo, tienes que tener más de 100. La otra, que estés euvolémico o ligeramente hipervolémico. La otra, un sodio urinario más de 30 en una sola micción, porque esto sí significa que el paciente sí tiene apropiada sal. Obviamente también esto se debe de hacer con una ingesta de sal adecuada, porque hay algunos pacientes que les digamos de dieta hiponatrémica, le hagan estrictamente una dieta de menos de 2 gramos de sal al día, de sodio, perdón, y esto pues puede hacer apropiadamente que tengas esa hiponatremia, ¿no? Así que tienes que asegurar que el paciente coma más de 5 gramos de sal. La otra, tienes que saber que la función tiroidea, la suprarrenal son normales y que no consuman diuréticos. Y abajo están criterios que ayudan al diagnóstico, como ácidos úricos bajitos, BUN bajos, función renal normal, que tengas un FeNA alto y que esa hiponatremia no se haya corregido después de una infusión de solución salina. Pero, por ejemplo, vean este estudio más reciente en donde dice que una excreción de ácido úrico más de 12% es lo que tiene la más alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de CIHAD, que creo que es pertinente saber este detalle, ¿no? Y cuando combinas fracciones de excreción como por ejemplo la del sodio o la del FeU, ambas altas, parece ser mejor aún que nada más lo del ácido úrico. Y para estos pasos apropiados siempre, en rojo pongo acá, que específicamente debes de saber que no haya más de 10 osmoles de diferencia entre la hiponatremia, que es para descartar las causas de hiponatremia hiperosmolar.
Cuando esto suceda, es alta sospecha de que hay algún otro que está haciendo falsamente hiponatremia, específicamente los lípidos, como hipertrigliceridemia, hiperproteinemia o algunos otros factores extrínsecos como manitol, el etanol, alcoholes pesados, por ejemplo. Y siempre tienes que estar seguro que no estás ante un episodio de falsa hiponatremia. Como ya lo hemos escuchado, las gasometrías que toman el sodio por potenciometría directa, eso sin duda te dice el sodio verdadero y ante la duda, pues mejor confía en la gasometría, ¿no? En este abordaje hay 4 pasos esenciales. El primero de ellos, vean la brecha osmolar, lo que les decía, la osmolaridad calculada contra la medida no tiene que ser más de 10. Vean si la hiponatremia es aguda, porque obviamente eso amerita un tratamiento súper intenso, que vamos a ver un poco más de eso en un momento más. Vean la osmolaridad urinaria. Como les he dicho, es súper sencillo hacer la multiplicación de 35 por los 2 últimos dígitos de la densidad urinaria. Si hay proteinuria o glucosuria, háganlo por 33. Sobre todo en nefros lo vemos con mucha frecuencia. Y la otra, que el volumen arterial sea efectivo. Esto es súper difícil en la clínica, pues, como saben, si no tienes la herramienta del POCUS, si no tienes un eco, por la pura clínica, decir que alguien tiene un volumen efectivo o adecuado, pues es honestamente muy difícil, pues. Es más difícil aún haciendo hiponatremias o viendo hiponatremias en pacientes en diálisis, porque por pura definición para un CIJAT, pues tienes que tener función renal normal o tasa más de 60. Así que, bueno, un paciente en diálisis, pues ya semánticamente no cumple para los criterios de CIJAT. Y tenemos esencialmente cinco causas de hiponatremia en pacientes en diálisis. La primera, que gane mucho líquido, que es esto, obviamente la más común. La otra, que no haya cambios en el volumen intravascular. La otra, que se haya perdido, por ejemplo, con dietas muy bajas en sal, cuando hacemos prescripciones con icodextrina, con diálisis peritoneal con mucha frecuencia. La otra, que veas que la ADH o la vasopresina está presente o no. Y la otra, el reset del hormostato clásico. Esta es una de las preguntas más difíciles que he visto y afortunadamente hace pocas semanas salió un artículo de revisión de cómo las tiazidas causan hiponatremia. Es extremadamente complejo de cómo es este mecanismo y les aseguro que se sorprenderían de ver todo lo que involucra cómo un diurético tiazida provoca hiponatremia. Pero ¿qué tal esta pregunta? ¿Cuál es el mecanismo por el cual el diurético tiazida causa hiponatremia? Vean entre las 4 y entre las 4 creo que más de alguno de ustedes pudiera pensar que es una de ellas, pero vean, lo que el artículo refiere es que el mayor contribuyente, pero no el único, es la combinación de una polidipsia y una mala excreción urinaria de urea. Y creo que, bueno, para algunos que podemos sentirnos inexpertos en el tema, pues esto podría ser una respuesta y viendo las demás, pues, que es la incorrecta, ¿no? Y no, pues es la que refieren que es la más apropiada. Desafortunadamente, los síntomas de hiponatremia son súper variables. Hay quienes dicen que no hay hiponatremias asintomáticas, porque pueden ser tan sutiles como, por ejemplo, alteraciones leves de la marcha, leve cefalea, deficiencias de la atención, que son estos que están en amarillo, o los síntomas graves, que somos los que vemos en los libros, sobre todo cuando las hiponatremias son menos de 120, como lo estamos viendo aquí. Y ahorita vamos a ver esa definición arbitraria de 48 horas o no y por qué está dado eso, ¿no? Pues algo tan severo como convulsiones, distrés respiratorio y obviamente muerte. Y lo malo es que los pacientes que tienen hiponatremia, sobre todo los que tienen hiponatremia crónica, tienen otras enfermedades que también dan este tipo de síntomas. Ven aquí cirrosis, falla cardíaca, enfermedad renal crónica, falla suprarrenal, cáncer. Es decir, enfermedades que dan muchos síntomas como los que acabamos de ver y a veces es difícil discernir entre si es hiponatremia o es esa enfermedad crónica. Pero esta adaptación que hace el cerebro para definir por qué 48 horas han dicho que es aguda o crónica, es más o menos lo que vemos en la imagen. Es más o menos esa adaptación celular bajo los regímenes de la hipotonicidad o el aumento del líquido más que del propio sodio. Vean, este evento tan dramático que es la desmielinización osmótica, lo conocemos en imágenes de resonancia magnética como las dos que están viendo acá, pero no nada más el sodio puede hacer eso. Puede hacerlo algunas otras como urea, por ejemplo, también lo hemos visto frecuentemente en pacientes en diálisis. Y conocemos ciertas susceptibilidades que hayan hecho que este cerebro tenga esa mala adaptación. Por ejemplo, alcoholismo, enfermedades hepáticas, los desnutridos,
las mujeres posparto o embarazadas y sobre todo aquellos pacientes con enfermedades críticas como por ejemplo sepsis, ¿no? Todo esto puede propiciar que el cerebro sea más susceptible a tener esa desmielinización osmótica. Pero también hemos visto cómo este incremento y esta adaptabilidad del cerebro y el agua tiene que ver en ratas que ya son crónicamente hiponatrémicas, esa adaptación es más mala. Vean en la línea de la Y el contenido de agua celular y en el eje de las X el sodio plasmático. Eso fue hecho en ratas en donde vieron que las ratas hiponatrémicas, vean cómo la línea roja está más acusada que la línea verde, que eran ratas normonatrémicas. Eso quiere decir que mientras menos sodio haya, el contenido de agua va a ser más alto y cambia de manera más aguda que en las ratas que no son hiponatrémicas. Por eso aquí todavía hay más susceptibilidad de que sucedan estos daños. Bien. Esa corrección rápida de sodio, esto también es literalmente reciente, no es simétrico el tipo de daño que sucede en pacientes que tienen hiponatremia y subes más de 6 a 8, que es lo sugerido, 6 pues es lo sugerido, 8 es el límite alto, a diferencia de hipernatremia. Eso es totalmente distinto, ¿no? Antes conocíamos que de hipernatremia tendrías que bajar de una manera simétrica como lo hacemos subiendo el sodio. Y ahora sabemos que no hay tanta evidencia que diga que eso es prudente. Y en general, aunque es otro tema, mi sugerencia es que ante hipernatremia bajen el sodio rápido. Y no es lo mismo que en hiponatremia, que sí lo tienen que subir paulatinamente. Estamos viendo en imagen las clásicas complicaciones cerebrales como la desmielinización o la herniación uncal que suceden cuando cambian, sobre todo de hiponatremia, o esos cambios tan rápidos que hemos sabido durante tanto tiempo. Bien, y esto tiene que ver también con con la capacidad inaceptablemente mala que tiene el capilar cerebral. Ven en la imagen el capilar cerebral y cómo estos que están hecho un zoom aquí, tienen estos canales de acuaporina y los canales que sí permiten el paso del agua, pero no el paso del sodio. Esto significa que va a absorber agua y esto va a cambiar el tamaño de la célula y no es así del sodio y por eso la adaptación también puede ser inapropiada. Bien, así que esa adaptación cerebral a la hipotonicidad, como estamos viendo en la imagen, puede hacer que aunque perdamos sodio, esa generación de osmolitos intracelulares pueden hacer esa paliación de los cambios osmóticos tan intensos. Pero se ha visto que esa hiponatremia crónica es directamente neurotóxica. Vean en la imagen cómo esta es una imagen del hipocampo y esto que está subrayado aquí como un poquito más pálido significa cómo la hiponatremia crónica promueve la excreción de glutamato extracelular, lo cual hace que haya esta paliación. Vean la concentración de glutamato en los controles, que es normal, y en los pacientes con hiponatremia moderada, ven cómo tienen más concentración de glutamato con un intento de paliar estos cambios osmóticos. Pero se ha visto que la hiponatremia crónica afecta directamente a las neuronas. Vean los 4 paneles, paneles control, que es el A y el C, y paneles de ratas con hiponatremia, que es el B y el D. Y como pueden apreciar, ven las imágenes, hay menos número de mitocondrias, acorde a los colores que están viendo acá, menos números de nutrientes y vean el porcentaje de ATP también es mucho más bajo, como 3 veces más bajo, en el medio hiponatrémico. Pues importantemente en estas imágenes que están viendo la C y la D inferiores, noten cómo las conexiones neuronales también son más erráticas y menos precisas en las ratas hiponatrémicas que en las que no son hiponatrémicas. Inclusive se ha visto que la hiponatremia también afecta las capacidades de la memoria, ¿no? No afecta la capacidad motora, pero noten cómo de retención está significativamente más mala. Aquellas ratas que estaban moderadas o severamente hiponatrémicas, que son las barras blancas o grises, están peor que esas barras negras que son las ratas controles, ¿no? Y sobre todo, como les decía, esta imagen es muy importante, el panel C, porque esas ratas les congelaban la cola y veían que las ratas que tenían el sodio normal percibían ese evento como algo negativo, obviamente eso causaba dolor y ya no se acercaban más al instrumento que quemaba la cola con frío. Pero las ratas que tenían hiponatremia, por algún motivo, pues no asociaban eso como algo negativo y seguían cometiendo el mismo error de acercarse a la máquina con frío que quemaba la cola. Es decir, como que no sensan bien estos mecanismos de daño, ¿no?
Y se ha visto en humanos inclusive que tener hiponatremia aumenta 30% el riesgo de déficit cognitivo. Vean, 135 ancianos seguidos casi 5 años y en los modelos ajustados tener esta tertila de hiponatremia entre 126 y 140, 30% de manera significativa de más déficit cognitivo, ¿no? Y si lo hacen de manera continua, es decir, por cada 5, aumenta 24% el riesgo. Es decir, en ratas se ha visto este daño, pero también en humanos hay cierto daño por hiponatremia directamente del cerebro. Pues. Ven esta imagen, está muy padre, de cómo a ratas las pusieron a caminar en unas planchas con sensibilidad a las pisadas. Y vean las ratas cómo pisan, son todos estos cuadritos verdes. Las ratas que tienen sodio normal pisan perfectamente, vean, esto es normal. Vean las ratas con hiponatremia moderada, vean las pisadas eran más imprecisas, no eran simétricas, pero las ratas con hiponatremia severa, vean las pisadas completamente erráticas también e imprecisas. Y esto da introducción a esos mecanismos de caída y fracturas que también están obviamente vistos en hiponatremia. Tienen un tipo de marcha táxica, vean, que esto es muy importante obviamente para el riesgo de caídas en un anciano, ¿no? Y lo peor de todo es que aquí se vio que estas alteraciones se corrigen al normalizar el sodio. Ven, el control es este, sodio es de 140, esto es normal, pero ven estas ratas con 120 de sodio que las trataban y corrigían el sodio, corrigían el sodio y con esto corrigían las alteraciones de la marcha, ¿no? Eso es lo importante, pues, como esta imagen, ¿no? Todo lo negro contra blanco es antes de corrección, después de corrección y prácticamente todas se corrigen. Ese estudio que les dije de las ratas se trató de hacer una simulación en humanos y pasó exactamente igual. El primer panel es sodio de menos de 130 y vean cómo camina un humano. Obviamente esto no es exactamente el mapa por donde caminó. Esta es una técnica especial para ver más o menos esas caminadas y cuántos ejes se desvía. Y noten cómo es muy malo esto. Vean, sodio de 126 es aún peor, pero vean el sodio de 124 es completamente distorsionado, ¿no? Y estos mismos pacientes noten cuando se corrige. 139, vean la marcha, 136, 135, sí notaron cómo hay una gran diferencia de estas mapas de marcha en contra de marchas hiponatrémicas, ¿no? De hecho, por esto suena obvio pensar que las hiponatremias están fuertemente asociadas a caídas y al menos en estos 3 cortes grandes les estoy demostrando cómo sodios de 126, 131 y 130, ven el riesgo de caídas es extremadamente alto, es ridículamente alto, un radio de 67, de 4, de 32%, ¿no? Así que los 2 primeros, ridículamente alto, ¿no? Sí hay mucho más riesgo de caerse. Pero no tienes que tener hiponatremias crónicas. Vean esta hiponatremia de una sola medida de hiponatremia y el riesgo de fracturas ahora, de fracturas, no nada más que te caigas, que te fractures también. Este es el riesgo, es la última columna, todos son significativos, va desde un riesgo de 25%, 34% hasta riesgos de 3,400%, ¿no? Así de alto, aunque tengas una sola hiponatremia, pues. Inclusive viendo qué tanta fuerza de asociación tiene la hiponatremia para caídas, noten este forest plot primero de cómo si alguien tiene 135 de sodio por más de 90 días, vean los hazard ratio para fracturas, es de los más altos que hay. Es peor tener hiponatremia que ser mujer para fracturas, que sabemos que ser mujer anciana pues lleva cierto riesgo, ¿no? Y hay algunos otros mecanismos que dicen por qué se fracturan tanto los pacientes con hiponatremia. Uno de ellos, que lo acabamos de ver, pues esas alteraciones de la marcha, la letargia, esa marcha táxica que les decía, pero la otra, que esto es fascinante, de cómo la hiponatremia activa los osteoclastos, es decir, la hiponatremia promueve osteoporosis y un hueso desmineralizado también. Eso va a ser un hueso frágil que si le suman al riesgo de caídas, pues explica perfectamente por qué se fracturan los pacientes. Otro riesgo infrecuente, pero que existe de hiponatremia, es el riesgo de litiasis. Vean esto nada más. Este estudio evaluó el riesgo de hiponatremia y vio que incrementa 627% el riesgo de litiasis con hiponatremia. Y vean, hiponatremia en alguna vez en tu vida dio riesgo significativo, recientemente dio riesgo y persistentemente más aún. Un riesgo de casi, como les digo, 600% más. Bien. Ahora, viene la parte difícil, ¿no? ¿Hiponatremia se asocia a mortalidad en el hospital?
Este estudio de hace 10 años dice que sí, este es el sodio normal, sodio de 140, y de ahí para abajo, vean cómo el riesgo de muerte en el hospital empieza a incrementar. Para alguien que tenga un sodio de 110, en teoría tiene 15% más riesgo de morir. Pero vean esto, tener sodio de 145 es exactamente igual, el riesgo de morir, me refiero obviamente, que tener 130 de sodio. Inclusive hay quienes dicen que es mucho peor tener hipernatremia, yo estoy convencido de eso, que tener hiponatremia. Vean, este es otro estudio más reciente, pero prácticamente el mismo hallazgo, a excepción de un detalle muy importante. De nuevo, el sodio normal es 140, tu riesgo de morir aquí es nulo, ¿no? Es la referencia, 138, algo así. Si empieza a bajar el sodio, el riesgo empieza a incrementar, pero recuerden que esta línea en gris es la línea de los intervalos de confianza. Y como pueden apreciar, nada más alcanza a tener significancia estadística cuando tienes hiponatremia como algo así de 131 a 134, vean aquí. Pero si bajas de 130, tu riesgo de morir ya no es significativo. Es decir, tener 125 no tiene riesgo de morir, hablando en la figura pues, a diferencia de 133, ahí sí tiene riesgo de morir. Entonces, pues vamos mal, ¿no? ¿Qué no más hiponatremia es más riesgo de morir? Así es la biología y lo que nos han intentado enseñar en la escuela. Pero vean ahora este estudio, diferente estudio, en donde de nuevo reta esa historia clásica de fisiopato, ¿no? 135, esto es normal, el riesgo de morir es normal, pues, digamos, es de cualquier otra persona sana, pero cuando baja el sodio, el riesgo empieza a incrementarse, pero noten esto, con sodios tan bajos, el riesgo casi equipara a tener sodio normal, el riesgo de muerte. Insisto, ¿esto qué nos suena paradójico, pues? Y como dice este y otros estudios, el riesgo de morir más alto es en esos pacientes con hiponatremia baja, pero no tan baja, pues. Así que de nuevo la pregunta es eso. ¿El paciente verdaderamente muere por hiponatremia? Así que hay estos tres escenarios para explicar esa pregunta, ¿no? El primer escenario es que la hiponatremia mate a las personas, pues, que la hiponatremia se asocia a mortalidad. Hay quienes pueden pensar esto, yo creo que no está mal, es lógico. El segundo escenario, que tengas una enfermedad en medio de la hiponatremia y del riesgo a muerte, por ejemplo, cáncer, pues, tienes cáncer, haces IJAD, haces hiponatremia y obviamente tienes más riesgo a morir. Pero yo creo que es este el escenario 3. Insisto, los tres pueden ser correctos, ¿eh? Pero yo defiendo el 3 porque el 3 dice que la hiponatremia simplemente puede ser un marcador de severidad, el cual da hiponatremia y te da riesgo de morir, pero también esa enfermedad pues obviamente está asociada a muerte. Pues yo creo que, bueno, están las tres, pero yo le voy un poquito más al escenario 3. Y esto es la justificación de por qué hiponatremia sí da más riesgo de muerte. Vean, hiponatremia acá, el primero, que ya demostramos que hiponatremia sí es directamente tóxica para las células del sistema nervioso central. Así que si es tóxica, sí da riesgo de morir. El segundo, que hiponatremia explica el riesgo de fracturas, de debilidad, de caídas, eso te mata, ya lo sabemos. La otra, que esto es fascinante, insisto, cómo hiponatremia se asocia a que tengas una respuesta celular inefectiva, vean, mala producción de interleucina 17, de células T, hace edema celular, edema de membrana, de mucosa, y eso promueve infecciones y muerte. Y por la última, también ampliamente estudiada, de cómo afecta los canales y la conducción nerviosa, específicamente los canales de calcio, ¿no? Vean, este está súper padre. Vean esta figura. ¿Cuál de esas trayectorias del sodio en un paciente que está hospitalizado, todos esos colores que están viendo son diferentes trayectorias del sodio? ¿Cuál de estas creen que se asocie más a incrementar el riesgo de muerte? Les voy a comentar el primero. El primer paciente va a ser este, en la línea negra, totalmente planita. Ese paciente ingresa con 138 de sodio y se va con 138. Es decir, sodio estable, ¿no? Este paciente es la referencia. Segundo paciente, voy a decir el verde. El paciente que llegó con hiponatremia, pero se va con sodio normal. Tercer paciente es el azul. Llegó con hiponatremia y se va con hiponatremia. Cuarto paciente es el morado, paciente que llegó con sodio normal y se va con ligera hipernatremia, vean, 145. Y el último paciente, el paciente que el sodio está fluctuando, es decir, llegó con normal, alcanzó hiper y luego alcanzó hipo, es decir, fluctuación del sodio. De nuevo la pregunta, ¿cuál de estos 5 escenarios del sodio durante la hospitalización se asocia a mayor mortalidad?
Vean, es el mismo estudio, la trayectoria del sodio durante la hospitalización y muerte. Y obviamente la que más se asoció, que se las dibujé en rojo, era la fluctuación del sodio. Creo que para un estudiante pudiera ser obvio que si tienes hiponatremia y te vas con hiponatremia es el mayor riesgo de muerte y no fue así. El peor es el paciente que fluctúa el sodio. Vean, eh, la figura de sobrevida, la peor línea fue esa misma, la de fluctuación del sodio. Y vean, muerte en el hospital, la fluctuante fue la que más se asoció, 460% de más riesgo de muerte y a un año también. Es decir, ese evento de hiponatremia durante el hospital persiste hasta un año después. Esa fluctuante hasta 210% más incremento de riesgo de morir en comparación a las otras más, ¿no? Vamos a ver el tratamiento ahora sí. Primero, vamos a hablar de las estrategias, las 3 estrategias para corregir de manera segura la hiponatremia. Estamos hablando de hiponatremia severa. Es la estrategia proactiva, la reactiva y la de rescate. Primero, en todas ellas son pacientes obviamente con hiponatremia que intentas corregir el sodio y en todas ellas, vean, esto es súper importante para la siguiente diapositiva, vamos a utilizar como tratamiento desmopresina, ¿de acuerdo? Que va a ser como el freno, pues. Estos son las estrategias. Esta es la estrategia proactiva, que desde ahora les digo, esta es la que prefiero, sin duda. La proactiva, como dice el nombre, estás tratando hiponatremia, pero desde un inicio, desde un inicio, estás dando desmopresina para no intentar hacer esas elevaciones dramáticas de 12, 14, ¿no? Vean la imagen. Aquí empieza el tratamiento de hiponatremia, empieza a subir el sodio, pero le estás dando desmopresina desde que inicia el tratamiento. Ahorita vamos a ver por qué desmopresina. Por lo tanto, el sodio en 24 horas nada más incrementó 6, que es lo que buscamos, ¿no? 6 es la meta, 8 es el límite superior, no 12. 8 es el límite superior. Yo creo que esta es la mejor, insisto, porque si no lo hubieras hecho en teoría, pues el sodio hubiera incrementado mucho en un transcurso de 24 horas, hasta 24 en 24 horas. Segundo ejemplo, es la estrategia reactiva. Eso quiere decir, empieza a tratar el sodio y cuando ya hayas llegado a 6, ya ahora sí ponle desmopresina, como ya ahora sí ponerle el freno, ¿no? Vean aquí, empieza a subir y en el momento que llega a 6 el sodio, en ese momento aplican desmopresina y solución glucosada al 5%, para ahora sí, pues mantenerlo así bajito. Tercera estrategia es la reactiva, que yo creo que esto pues no es apropiado. Eso significa llega a lo alto, corrige, vuelves a llegar a lo alto, vuelve a corregir. Vean aquí, desmopresina, bajó otra vez, vuelve a subir, otra vez desmopresina y así consecutivamente, pues. Y la otra de rescate, que tampoco la sugiero, cuando te hayas pasado mucho más de 6, de 8 a 12, pues que estés en esos números, desde rescate, aplica desmopresina, aplica una solución hipotónica como la glucosa al 5% y esto va a promover pues que bajes otra vez el sodio. Esto pues no se debe de aplicar, ¿no? Bien, así que esa percepción de no subir el sodio más de 2 en 24 horas o más de 18 en 48 horas viene de estudios seminales como en esta revisión hacen énfasis en este estudio, porque vean, esos pacientes que no tienen complicaciones los vamos a ver como triangulitos blancos, que son estos de aquí. Es decir, la corrección en 48 horas, no más de 18 y no más de 2 en 24, que es lo de aquí abajo. O sea, este cuadro son puros pacientes que no tenían complicaciones para decirnos esta cifra de seguridad. Pero como ven, hay pacientes bien cerquita con complicaciones neurológicas de esa cifra. Así que se ha visto que incluso con correcciones de 11 en 24 horas ha habido pacientes que tienen desmilinización osmótica y por eso se sugiere no más de 8, pues que es la cifra correcta, ¿no? Bien, tengan mucho cuidado porque vamos a ver correcciones rápidas de hiponatremia, insisto, más de 8. Aquí en esta corte se dijo rápida, más de 8 en 24 horas o más de 18 en 48. La vamos a ver hasta en el 41% de los pacientes. Esto es obviamente un porcentaje muy, muy alto, ¿no? Si tanto miedo le tenemos a la desmilinización osmótica, pues este número es totalmente inaceptable. Y vean aquí, si hacemos el corte de más de 8, más de 18, pues estamos viendo este gran número de pacientes que se van a pasar, ¿no? Y nos dicen quiénes son esos pacientes de riesgo. Por ejemplo, ser mujer, tener esquizofrenia, tener un sodio menos, un índice de Charlson elevado es protector. Esos pacientes son de riesgo, pero afortunadamente
dice en este estudio que ningún tratamiento se asoció a una corrección rápida, ¿no? Pero afortunadamente hace muy pocas semanas, bueno, ya meses, perdón, salió este puntaje, que es el puntaje SHORE, el cual dice, ya te predice este puntaje, te ayuda a saber qué paciente va a hacer una sobrecorrección de hiponatremia. Lo puedes hacer, es súper sencillo, la verdad, para saber qué paciente es de riesgo y obviamente ya hacer algo ahí preventivo o ya tómale sodio, no se te olvide tomar sodio porque lo va a corregir rápido. Rápido lo explico. Fueron más de 600 pacientes con sodio de menos de 116 y vieron las variables del manejo en las primeras 2 horas del manejo. Bien, primero. Lo que vamos a decir del puntaje identifica con el 77% de certeza el paciente que va a hacer una sobrecorrección. Por lo tanto, insisto, si te salen más de 5 puntos que vamos a ver aquí, es de riesgo y ya de una vez empieza a hacer estrategias de prevención. Por ejemplo, vean la edad por grupos etarios de 10. Mientras más edad tengas, menos riesgo va a haber. Si vieron cómo aquí los números van a negativo. El otro, si tienes vómitos, somnolencia, el volumen, si tienes sobrecarga de volumen, qué tanto está el sodio, el potasio, la osmolaridad o tumores, es el puntaje que te va a ir dando. Y simplemente vas sumando 1, 2 y le sumas y le restas acorde al puntaje. Esto dice, este es el mismo puntaje, que el paciente que tiene más de 5, que es lo que les quiero decir, más de 5, el 55% va a corregir. O sea, ese es el paciente de riesgo. Y a diferencia, si tienes menos de 3, tienes el 96% de probabilidades de que no vas a sobrecorregir. Aún así, obviamente, pues toma tus sodios ahí seguidos, pues, pero pues, no hay tanto riesgo, ¿no? Lo importante es el mensaje importante es, más de 5 puntos, más de la mitad de ellos va a sobrecorregir, ten cuidado en ellos. Bien, una de las primeras estrategias es ofrecer sal de mesa. O sea, antes de decir que un paciente tiene hiponatremia, tenemos que asegurarnos que el paciente sí consuma la cantidad de sal que se requieren. Recordemos que una medida fácil de saber si un paciente come sal o no come sal es el sodio urinario. No es tan preciso, pero es lo más preciso que tenemos. Un sodio urinario de 100 milimoles, perdón, aquí es milimoles, no es miliequivalente, es de milimoles, significan 2.4 gramos de sal, de sodio, perdón. Así que rápido, ¿no? Pide la orina de 24 horas. Si la orina de 24 horas tiene menos de 100, significa que sí está haciendo una dieta baja en sal. Así que, pues si tiene hiponatremia, a lo mejor sube un poquito la dieta baja en sal y a lo mejor se puede corregir. Bien, en medicina interna es clásico pasar visita y como que ver y que alguien diga, ¿no? Hay que hacer restricción de agua, a ver si eso corrige la hiponatremia. La manera precisa de decir quién le va a ir bien con esa restricción de agua o no es esta fórmula que ya tiene casi 20 años, que es la fórmula de Furst. Esta fórmula dice, es una forma fácil de medir sodio y potasio urinario entre el sodio plasmático y haciendo esa división nos van a dar los siguientes números. Insisto, sodio urinario, potasio urinario entre sodio plasmático. Si sale menos de 0.5, restríngelo menos de 1 litro al día. Si sale de 0.5 a 1, menos de 500 mililitros al día. O si sale más de 1, perdón, no va a haber ninguna utilidad de esta restricción. Yo no sé si lo hayan hecho alguna vez, pero es muy pobre tolerada esta restricción de agua. No, es difícil que se alcancen las metas. Y casi al último vamos a ver un artículo en donde haciendo esta restricción de agua, en el mundo real del tratamiento de hiponatremia, nada más corriges 2 miliequivalentes al día. Es decir, pues la verdad es muy, pues inefectivo, pues, y aparte es difícil de seguir. Otra forma de saber cómo vas a corregir esa hiponatremia es calcular la excreción de agua libre. En el ejemplo estamos viendo, esto es fácil, la verdad es sencillo, vean, no es tan preciso, pero bueno, existe esta fórmula. ¿Qué tal un hombre de 76 kilos que tenga un sodio plasmático de 110? Vean, este de 110 quiero incrementarlo 8, ¿no? Por lo tanto, la meta va a ser incrementarlo hasta 118. Insisto, tenía 110, vamos a llevarlo a 118. Vamos a ver cuánta agua pierde para lograr ese objetivo. Asumamos que el 50% del peso de este señor de 76 kilos es agua. Por lo tanto, se multiplica por 0.5, que es 50%, da 38 litros. Bien. Por lo tanto, el peso corporal total deseado va a ser el sodio plasmático por el peso corporal total entre el sodio deseado, que era 118. Aquí está la fórmula en números. Tiene sodio, 110.
El peso corporal total, acuérdense que lo sacamos de acá, es 38 litros entre 118, que es la meta. Por lo tanto, este paciente debe de tener 35.5 litros. Si se lo restamos a los 38 que tenía, significa 2.5 litros de orina que tienen que salir de su cuerpo, de agua que tiene que salir para corregir ese sodio 8 en un día. Bien, así que para incrementar el sodio 8 en un día en ese paciente, en 8 horas debería de incrementar 1 por litro por hora, ¿no? Necesitaría perder entonces 300 mililitros de agua libre de electrolitos por hora. Así que estás viendo que orina 300 mililitros por hora, vamos bien. Y si orina más, significa que vas a sobrecorregir, ¿no? Otra estrategia, administra furo, te voy a decir cómo. Monitoreen el gasto urinario en este tipo de pacientes que les decía, porque si orina más de eso, va a sobrecorregir, insisto. Y la otra es reemplazar las pérdidas de sodio y potasio urinarias en intravenoso, ¿no? Bien. Ahora sigue la estrategia que pues siempre es la que más sugiero, la que más hago también, que es aplicar una solución salina al 3%, que es la hiperosmolar, 500 mililitros en 6 horas. Vean, este estudio argentino de 64 pacientes nada más, todos tenían síntomas neurológicos y tenían un sodio de 114, es decir, hiponatremias severas con síntomas, pues. Vean el cambio del sodio a las horas que aplicaron esta solución salina. Ellos no aplicaron nada más, ni una nueva, ni repetición, ni nada más, ni desmopresina, ni nada más. Es decir, nada más la solución salina al 3% más 500 mililitros para 6 horas. 3 horas después el sodio había cambiado a 4, 12 horas después había cambiado 6 a 8, 24 horas después había cambiado 10 y 48 horas 14. Insisto, sin hacer nada más, simplemente aplicaron por 6 horas y ya, y vean cómo fue, voy a decirlo, segura esta corrección. Pues. Bien, pero yo siempre sugiero aplicar en un paciente de este tipo con sodios tan bajos, aplicar esta estrategia proactiva, acuérdense que la proactiva era aplicar desmopresina desde el inicio, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen donde ven el eje de las Y's, el sodio, vean el sodio, y las horas en el eje de las X. Primero, lo ideal de este paciente es la línea roja, que estés incrementando así el sodio, 24 horas, insisto, pues no más de 8, 10 y así paulatinamente. Y vean qué pasa, lo que sucedió, que es las líneas azules, lo que sucedió dando, primero, solución salina al 3% aquí, pero durante toda la trayectoria del manejo dieron desmopresina a esta dosis, 2 microgramos cada 8. Acuérdense que la ámpula viene de 15 microgramos, así que nada más pasas 2 microgramos cada 8 durante todo el tratamiento y vean cómo sucedió perfectamente la corrección, dando salinas, digamos, de manera seriadas, acorde a la necesidad. Pues aquí vieron que no había corregido, pues le dieron otra salina, ¿no? Bien, antes de continuar les quiero decir cómo hacer una salina. Recuerden que si tú llegas al hospital y pides una solución salina al 3%, pues no te la van a dar. Lo que yo hago y lo que les sugiero, en 500 mililitros de solución salina al 0.9%, añadan 6 ámpulas de cloruro de sodio al 17.7%. Eso hace la solución salina al 3%. Bien, vean de nuevo esta corrección de sodio en 24 horas con la salina al 3% más desmopresina. Vean cuánto alteró el sodio. Este es de cuánto cambió el sodio en 24 horas. Insisto, acuérdense que el tope que les sugiero es 6 y no más de 8. Y obviamente esto tiene que ver con el sodio del paciente. Por ejemplo, si tienes sodios más altitos, de 115, 120, pues las correcciones casi siempre van a ser seguras, ¿no? Pero si los tienes muy bajos, el sodio como 105, 110, sí puedes sobrecorregir. Y para mantener esa línea de seguridad, por eso les decía, por eso es tan buena aplicar desmopresina como ese freno junto con la salina al 3% para que esté siempre en esta seguridad, ¿no? Si quieren dar furo y cloruro de sodio, ese es otro tratamiento de hiponatremia, por ejemplo, en el CIJAD. Acuérdense que furo promueve una diuresis libre de solutos. Necesitan dar sal, acuérdense, 2 a 3 gramos de sodio al día. Y tengan mucho cuidado en aquellos pacientes que tengan osmolaridades urinarias muy altas, como más de 530, porque si dan una solución salina al 0.9% que tiene mucha menos osmolaridad que 530, van a producir este evento que se llama desalinizar. Es decir, dan la salina y como el paciente ya orina más osmoles que lo que le estás poniendo, obviamente va a empeorar esa hiponatremia, ¿no? Bien.
Vamos a hablar de otro tratamiento de hiponatremia, hablando del túbulo colector. Nada más algo de fisio. Recuerden que el túbulo colector, aquí está el canal de vasopresina, aquí está el agua, esto es en amarillo, es la orina. Recuerden que este túbulo colector, para que haya permeabilidad al agua, no depende de antidiurética o de vasopresina. Así que, pues básicamente conocemos desde fisio que si hay hipovolemia, eso aumenta la osmolaridad plasmática, o sea, está seco, aumenta la osmolaridad, aumenta la antidiurética, en segundos pasa esto, y esto hace que tengas orina concentrada. Es decir, toda esta orina vas a absorber el agua para orinar orina concentrada, ¿no? Y totalmente al revés, si ingieres volumen, bajas la osmolaridad plasmática, eso apaga la antidiurética o vasopresina y hace que tengas orina clarita, pues como el agua, ¿no? Bien, sabiendo esto de fisio, sabemos que esa fisiología de vasopresina, o la antidiurética, pues, antes del 92, acuérdense que le decían antidiurética, para mí sonaba más lógico decirle así, es esto que estamos viendo aquí. Este es el capilar, o sea, la sangre, este es la célula principal del túbulo colector, y aquí está la orina en amarillo. Recuerden que la vasopresina llega por el receptor de vasopresina, se activa y por medio de AMP cíclico hay una activación de proteína quinasa A en donde se fosforila la acuaporina 2 y esa acuaporina 2 se va a expresar en el túbulo para, una vez expresada, promover, obviamente, la absorción de agua, ¿no? Así que vasopresina es la que inicia todo este proceso. Así que suena obvio que algún medicamento que tapara la vasopresina, pues haga que ya no absorbas agua y obviamente empieces a orinar mucha agua libre y el sodio empieza a subir. Y estos son los baptanos, ¿no? Aquí estamos viendo un esquema académico de un baptano, cómo llega el baptano a antagonizar este receptor de vasopresina. Y por lo tanto, este baptano va a promover que la vasopresina llegue y ya no se ancle ahí. Como estamos viendo en la imagen, ese baptano va a prevenir que la vasopresina se ligue a su receptor y por lo tanto toda la activación de acuaporinas pues ya no se va a llevar. Por lo tanto el paciente va a orinar un montón de agua libre, ¿no? Ya no la va a absorber y al orinar agua libre te vas a empezar a hemoconcentrar y el sodio va a empezar a subir. Y se ha demostrado obviamente que los baptanos sí son efectivos en la corrección de hiponatremia. Vean estudios clásicos como el SALT-1 y el SALT-2, en donde el tolvaptan en contra de placebo, semanas después del fármaco logras adecuadamente llegar al sodio normal, pero vean qué sucede aquí. Dejas de tomar el fármaco y 2 semanas después vuelves tu sodio a tener hiponatremia, ¿no? Pasó exactamente igual en el SALT-2, vean. Corriges, lo dejas de tomar, baja el sodio. Vean otro estudio, el Saltwater, en donde tolvaptan contra tolvaptan y más antes placebo, de nuevo corrigió perfectamente el sodio, tenían 130, llegaron hasta 136, mantuvieron todo el tiempo sodios normales y de nuevo, dejan de tomar el baptano y bajan a hiponatremia. Otro estudio, inclusive en pacientes más difíciles, pacientes con CIJAD, con falla cardíaca o con cirrosis, vean cómo esencialmente es el mismo escenario, ¿no? Corrige sodio, dejas de tomarlo, baja el sodio. Por todo esto, desde el 2014 en la Guía Europea de Hiponatremia dicen, en el punto 7 dice el siguiente, en hiponatremia crónica sin síntomas severos, no utilizar baptanos y en CIJAD, no utilizar baptanos. Y aquí ponen en 2014 que la evidencia que había para utilizar un baptano y que suba el sodio, está bien, corrige eso, pero no tiene ningún otro beneficio plausible como, por ejemplo, menos muerte, menos hospitalizaciones, entre otros, ¿no? Pero, por ejemplo, en este estudio más reciente, el estudio INSIGHT demostró, es un ensayo clínico que en muy pocos pacientes, vean, casi 60 pacientes que tenían sodios bajitos de 120 a 135, aleatorizaron tolvaptan 1:1 contra placebo. Y estas pocas cosas sí corrigió y sí es efectivo, pero bueno, para algunos no es tan importante estos datos, para algunos sí, ¿no? Dominios neurocognitivos, dominios de velocidad de marcha, son correcciones importantes, pero pues no es muerte, no es hospitalización, entre otras cosas, ¿no? Estamos viendo la imagen, es la representación de esa mejoría, como les decía, de los dominios motores y de marcha. Pero pues no es un punto tan fuerte en medicina clínica, ¿no? Y se ha visto que los baptanos corrigen hiponatremia de manera segura. Vean las primeras 24 horas el incremento en sodio de 2 hasta 5 hasta 8, la gran mayoría hasta 8, pero conste que si hay algunos pacientes que van a sobrecorregir cuando les das un baptano, que obviamente esto pues no es lo ideal es quedarte aquí, ¿no? Habíamos quedado de 8.
El 23% va a corregir de manera segura y muchos más pacientes lo van a hacer así. Así que en general, en pacientes que tienen un sodio de 119, en 24 horas el sodio va a cambiar 9 y van a hacer una sobrecorrección rápida 18% de los pacientes, que insisto, son los que tienen que tener más cuidado, pues. Pero desafortunadamente, vean, en el NEFSAP de Nefro hace 3 años pusieron esto y se los pongo de copia y pega, de cómo el costo del tratamiento de un baptano es ridículo, pues. 30, un tratamiento de tabletas de 15 miligramos por un mes costaría $11,000. $11,000. Así que un tratamiento tan caro, donde no se ha demostrado con una fuerza tan importante de evidencia, pues obviamente ensayos clínicos, entre otras cosas, demostrado que un baptano corrija puntos gruesos de muerte, hospitalización, entre otros, pues probablemente $11,000 para eso, pues no sé quién de ustedes lo pudiera pagar, ¿no? Pero vean este metanálisis de 15 estudios observacionales, pero ningún ensayo clínico, en donde se demostró que baptanos bajan 49% el riesgo de morir si tratas hiponatremia. Pero insisto, pues es estudios observacionales donde pues podemos asumir que haya una asociación, pero no causalidad, ¿no? Pero bueno, pues existe evidencia de que a lo mejor pudieran ser importantes por acá. Otro tratamiento es la urea tomada. Y les digo rápidamente esto es lo que le dicen la champaña de Bruselas, porque el doctor de Causes en Bélgica fue el gran promotor de la urea tomada. Esa urea, esta es una forma de prepararla y se los digo, nosotros ya lo hicimos en el hospital, intentamos hacer un ensayo clínico de eso y al menos en el laboratorio que quisimos preparar esta urea tomada es literalmente intolerante tomarte algo así, al menos como nosotros lo hicimos, que seguimos esta preparación que es la que sugiere de Caus. Tratamos de hacer la seguridad, honestamente sabe horrible, en 2 o 3 tragos ya no quieres tomar más y más o menos un paciente tenía que tomarse 2 a 3 vasos al día de esta preparación que hicimos nosotros. Pero bueno, en Estados Unidos ya existe esta fórmula que se llama urina o urea na, como urea sodio, que pues suena también muy, muy tendencioso el nombre y que han logrado hacer que sea palatable, ¿no? Esta urea. Pero es excelente. Vean la urea, en estos pacientes tenían hiponatremia, les dieron un baptano, corrigieron el sodio, hicieron un lavado para que ya no tuvieran el baptano. Otra vez con hiponatremia, dieron la urea y vean cómo corrigió mágicamente exactamente igual que un baptano. Y como saben, la urea es extremadamente barata, pues. Y el racional de la urea, parte del racional, es que va a promover una diuresis osmótica. Ven en este ejemplo una mujer de 50 años con sodio de 125 y osmolaridad urinaria de 500. 30 gramos de urea es igual a 500 miliosmoles de carga osmolar. Es decir, 30 gramos de urea va a promover que orines pura agua o agua libre de solutos, pues. Y eso va a promover que tu sodio suba, ¿no? Pero esto es nuevo y a mí se me hace muy, muy padre saber que tenemos esta información de cómo los ICGLT2, específicamente el empagliflozin en este estudio, acaban de decirnos que en un ensayo clínico los ICGLT2 son efectivos en el tratamiento de CIGAD, es decir, otro plus de los ICGLT2 de lo que lo conocíamos. Un ensayo clínico de casi 80 pacientes con sodio todos de 125 y todos tomaban una restricción de agua de menos de 1 litro al día. Y únicamente en 4 días el empagliflozin, vean cómo sube el sodio, más o menos 10 en 4 días, que es mucho mejor, vean el panel B, es mejor que placebo, pues. Así que esto es la nueva, yo diría una nueva forma de tratar hiponatremias por CIGAD. Es barato, 1,200, 1,300 pesos, y en 4 días vas a corregir 10 el sodio, que es una forma segura de corregirlo, pues. Así que ya tenemos muchos fármacos, como por ejemplo diuréticos, furo a dosis bajita, una solución hipertónica, baptanos, demeclociclina, como antes se daba para inhibir MP cíclico. Por ejemplo, la urea tomada, aquí está, promoviendo diuresis osmótica. Y ahora, que no está en esta imagen, dar un ICGLT2, donde el ICGLT2 va a promover que orines agua libre por la diuresis osmótica que provoca que orines glucosa, pero también porque vamos a ayudar que el paciente baje el volumen intravascular también. Por último, estoy por terminar. Vean el tratamiento en el mundo real de hiponatremia. Más de 3,000 pacientes en el Reino Unido en donde vieron
todas las estrategias que están viendo aquí, estas son estrategias de hiponatremia diferentes, salina al 3%, diuréticos de asa, restricción de agua, en todos los pacientes y en pacientes con CIGAD. O sea, les daban de todo, ¿no? Ahora vean lo importante, perdón, esto es lo importante verdaderamente del estudio. Aquí estamos viendo cuánto sodio subió en esta porción de la imagen, cuánto sodio subió en el mundo real el tratamiento con hiponatremia. Antes de decirles esto, les quiero comentar, esto fue lo que les daban. En general, restricción de fluidos, 35% optaban por la restricción de fluidos, salina al 0,9, 15%, salina al 3%, nada más 2% y baptanos 5%. Ahora vean lo importante de esto. Esto es lo que sube el sodio en el mundo real ese tratamiento. Si no le das nada, va a subir 1. Restricción de volumen, 2. Esto es lo que les decía, hacer restricción de volumen es tan difícil de hacer y aparte si la haces tiene que ser bajo la fórmula de Furt. Nada más va a cambiar 2, pues. Se me hace ridículo, ¿no? Muy bajo, honestamente, pues. Solución salina al 0,9 hasta 3%. Un baptano 4 sube el sodio. Y la solución salina al 3%, pues es la más efectiva porque sube hasta 5 el sodio, pues. Bien. Lo peor de todo es que al alta, en el mundo real, el 78% de los pacientes se va con hiponatremia, ¿no? ¿Y por qué es importante corregir hiponatremia? Porque ya hay un metaanálisis como este que están viendo aquí en revista de PLOS ONE, de cómo corregir hiponatremia y llevarla a más de 130 disminuye 43% el riesgo de morir. Así que hiponatremia no nada más es un número, no nada más es un marcador de severidad. Tiene que ser una meta porque ya hay evidencia que si corregimos, el paciente disminuye significativamente el riesgo de morir. Con esto termino y estaré atento a sus preguntas o comentarios.